Buenas tardes, estimados amigos. Saludos a mi hermano Margarito Ortega Ballesteros, nuestro distinguido ponente de esta tarde-noche, así como al profesor José Roberto Alves Albuquerque, un amigo, yo siempre lo digo con letras mayúsculas, esperantista, samideano, como decimos entre nosotros, traductor, quien nos está dando ahora el apoyo técnico fundamental, imprescindible para la realización de este evento tan especial. Un saludo por igual a Paulo Dugón, el director, el presidente del Comité Ejecutivo del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, que nos escucha desde Europa. Ante todo, es fundamental que aclaremos algunos puntos. Esta es la primera ponencia del Foro Internacional Virtual de los Derechos Humanos, profesor doctor Antonio Augusto Cansado Trindade. Y el foro tiene este nombre, Antonio Augusto Cansado Trindade, en homenaje a él que es nuestro presidente de honor ad eterno. Él fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Internacional de Justicia y recibió el premio Balzán, que es el mayor premio que se ofrece a los defensores de derechos humanos. Y él lo recibió en su categoría muy especial que se concede cada 4 años, es decir, de los defensores de la humanidad, fraternidad y paz entre los pueblos. Hay que subrayar que el foro internacional que ahora empieza se realizará junto con el foro virtual nacional que existe desde la pandemia. Ambos foros, el nacional y el internacional, tienen y tendrán periodicidad regular. Sus ponencias se realizan cada mes. En el primer semestre, marzo, abril, mayo, junio. En el caso del Foro Internacional empezamos en mayo. En el segundo semestre, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Para cada uno de los foros, invitamos a profesores brasileños y extranjeros quienes nos hablan sobre temas actuales e importantes en sede de derechos humanos. El tema de la ponencia de hoy es Estado de Derecho y Derechos Humanos en el contexto actual de México. El ponente, ya lo sabemos, es el ilustre profesor Margarito Ortega Ballesteros. Hay que pronunciarlo con mucha fuerza. Rector de la Universidad de Islahuaca, Cuy, presidente de la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses y Criminología y del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica en México. Doctor en Derecho Procesal Constitucional, maestro en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y por el Colegio de Estudios Jurídicos de México. Además de estos títulos expuestos en una síntesis, diría, apretada, el profesor Margarito es un intelectual respetado en su país, muy respetado en su país, con una larga trayectoria en el área de los derechos humanos, siendo llamado con mucha frecuencia para impartir conferencias no solo en México, sino también en varios países. Estuve en Fortaleza hace algunos años, participando en una de las versiones del curso brasileño interdisciplinario en derechos humanos organizado por el Instituto Brasileño de Derechos Humanos, oportunidad en que pudo conocer a nuestro Paulo Dugón
presidente del comité ejecutivo, representó el Instituto Brasileño de Derechos Humanos junto conmigo en Nueva York, en el periodo de sesiones anual de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas. Indudablemente, el mayor acontecimiento global de las Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género. Y esto ocurrió con la presencia de líderes mundiales, activistas de las más distintas latitudes, con quienes yo y Margarito tuvimos oportunidad de charlar, intercambiar ideas, etc. Organizaciones no gubernamentales también estaban presentes y otros actores, siempre con foco en la superación del ciclo de pobreza extrema, uno de los mayores óbices para el desarrollo económico y social de las mujeres. Nos acompañaba entonces la profesora Juana María Ibáñez Rivas. ¿Te acuerdas muy bien, Margarito? Peruana, residente en aquella ciudad, consultora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también de Derecho Internacional Humanitario. Más recientemente, con mi hermano, participamos juntos en San José, Costa Rica, de la reunión preparatoria para el próximo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del crimen y tratamiento del delincuente, que ocurrirá en 2006 en los Emiratos Árabes Unidos. Y estamos seguros ya que estaremos juntos, Margarito, yo y Douglas del ILANU, organizando en este evento una ancillary meeting, tal y como lo hicimos hace 4 años en Kioto. En verdad fueron tantas las participaciones conjuntas con el rector de los rectores, un ciudadano del mundo, pero sobre todo un amigo entrañable, como pocos los tengo, un hermano de alma que el destino me regaló. Su universidad eslovaca, una de las mejores del país de Frida Kahlo, tiene convenio con el Instituto Brasileño de Derechos Humanos, que hoy es órgano consultivo especial de las Naciones Unidas. Un privilegio, Margarito, un honor para mí, un honor para nosotros, un honor para el Instituto Brasileño de Derechos Humanos que tiene tu rostro. El tema Estado de Derecho y Derechos Humanos, el tema elegido por el doctor Margarito, ha sido objeto de atención del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, sea en sus revistas, sea en los cursos promovidos de ámbito nacional e internacional. Se ha dicho que el Estado de Derecho y de los derechos humanos están visceralmente vinculados entre sí. El Estado de Derecho es el sistema legal que asegura que todas las personas, incluyendo a los gobernantes, así como las instituciones, están sujetas a normas, a leyes aplicadas de modo justo e imparcial, de modo respetuoso a la dignidad, a los derechos fundamentales de todas las personas. Particularmente interesante, Margarito, el enfoque, pues, la ponencia tuya se centra en México, ¿no? Este país que, segundo Aro Reyes, transita por un periodo de cambio político que ha afectado su gobernabilidad, sus garantías de consolidación democrática, de forma tal que hoy día es pertinente preguntarse, y es una pregunta que ya le hacemos, sobre la factibilidad de hablar en México de un Estado democrático de derecho. Con la palabra, el profesor Margarito Ortega Ballesteros, señalando, Margarito, que dispondrá de 30 a 40 minutos, pues, puesto que después de tu ponencia habrá un espacio para preguntas y comentarios. Estudia la palabra, doctor Margarito Ortega Ballesteros.
César Barros Leal, presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, gracias por la invitación y gracias por los elogios inmerecidos que haces a mi persona, lo mismo que a la Universidad de Isla Huaca que represento. Me siento muy honrado de participar en este foro. Y voy a entrar en materia porque yo tengo un problema. Cuando hablo, la verdad es que el tiempo para mí termina siempre siendo insuficiente. Así es que voy a aplicarme agradeciendo a todos los que nos acompañan en este foro, a nuestros amigos entrañables que ya he saludado hace algunos minutos. Gracias por acompañarnos. Y mira, cuando se habla de Estado de Derecho, de derechos humanos, de democracia, cuando se habla de constitucionalismo o de Estado constitucional democrático, estamos hablando de conceptos fundamentales que vinculan una misma situación, que tiene que ver fundamentalmente con los derechos fundamentales. Es decir, no puede haber democracia si no hay pleno respeto y derecho pleno respeto, protección, garantía a los derechos humanos. Lo mismo se trata cuando hablamos del Estado de Derecho. Como ya bien lo citabas, el poder del Estado debe estar sometido a la ley. El poder del Estado debe estar sometido a la Constitución. Y con ello, todas las autoridades y todos los ciudadanos deben estar sometidos a las mismas leyes, al mismo orden jurídico, a la misma constitución, pero algo que es fundamental para el Estado de Derecho es precisamente que en él se debe garantizar y se deben proteger las libertades, los derechos fundamentales. En resumen, los derechos humanos. Distinguimos derechos fundamentales, aquellos derechos que consagran nuestra Carta Magna, y a los derechos humanos que son tan amplios que no solamente los encontramos reconocidos en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales que ha celebrado México y que esos se entienden como una extensión de la Constitución. Tienen la misma jerarquía todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos por haberlos suscrito el Estado mexicano. Pero es muy importante identificar los principios claves del Estado de Derecho. El primero, el imperio de la ley. La ley se ha de aplicar por igual a todos los ciudadanos y a todas las autoridades, a todas las instituciones. Lamentablemente, este es un problema porque no ocurre. Es decir, muchas veces se le juzga a muchas personas en razón de sus condiciones, de no poder defenderse adecuadamente. Y muchas veces tenemos, sí, la impunidad. Es decir, gente que lamentablemente comete ilícitos muy graves y que nunca es juzgada. Significa entonces que este es un desafío que se presenta ante el Estado de Derecho. El imperio de la ley, que se aplique la ley de manera igualitaria a todos los ciudadanos y a todas las autoridades. Grandes escándalos se han vivido en México. Lamentablemente no ha trascendido al campo de la justicia. Y eso es bastante grave. Creo que en otros países latinoamericanos hemos visto condiciones distintas porque han sido juzgados presidentes de la República. En nuestro país no. La separación de poderes es otro elemento clave del Estado de Derecho para que no se concentre el poder y para que se garantice la independencia y la imparcialidad. Bueno, esto es muy relevante. No hay democracia constitucional si no hay una separación, división de poderes. Imagínate si el que presenta la iniciativa de ley es el que la aprueba y es el que la juzga, pues ahí encontramos un poder que termina siendo muchas veces arbitrario. Es muy importante la separación de poderes para que exista realmente una democracia y para que realmente exista este Estado de Derecho. La rendición de cuentas es fundamental. Las autoridades tienen que responsabilizarse de sus acciones. Si no se da esa rendición de cuentas, tampoco podemos pensar que existe un Estado de Derecho.
El Estado de Derecho también va a implicar proteger, garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Yo creo que en muchas partes del mundo se vive una grave crisis en materia de derechos humanos. Y yo creo que podemos sí subrayar que en México también estamos viviendo una verdadera crisis en los derechos humanos. Las razones están muy claras y muy evidenciadas. Tenemos un problema de violencia, de inseguridad, de impunidad, de corrupción. Y ve cómo estos fenómenos vienen a afectar la vida, la libertad, la igualdad, estos dos últimos elementos como parte del contenido de la democracia. La democracia es un contenido fundamental, sustancial, esencial. Se llama igualdad y se llama libertad. Y efectivamente tenemos una grave crisis cuando la corrupción pues limita el ejercicio de libertades como el de emprender un trabajo, un negocio. La violencia también te limita con el cobro de piso, con la extorsión. Al final, muchos de los derechos humanos se ven afectados en términos de libertad cuando, por ejemplo, alguien busca defender los derechos humanos y su vida es amenazada. Alguien ejerce también la protección de los bienes naturales, estos defensores ecológicos que también veces ven afectada su vida y se ven amenazados. Em, hay, Hoy en día también en nuestro país se ve el problema de que alguien que incursiona en la política termina con riesgos de perder la vida y muchas veces por la presión que ejercen em, los cárteles de la droga, el crimen organizado. Al final, tenemos que identificar que el Estado de Derecho es importante porque le otorga legitimidad al sistema jurídico y al sistema político, porque ambos se sustentan en la ley y en la Constitución. Por eso procura precisamente el respeto a la dignidad y al bienestar de los ciudadanos. Esto legitima realmente el Estado de Derecho en términos de los sistemas jurídico y político y le proporciona estabilidad y seguridad jurídica, fomentando, sí, la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo. Es muy importante el Estado de Derecho para promover el desarrollo humano, precisamente porque da certeza, precisamente porque da claridad en las normas que han de regular las actividades, particularmente aquellas que generan riqueza, y que esto le permita el desarrollo pleno a las familias, que es lo que se busca, sobre todo en materia de los derechos sociales, culturales y económicos. Pero México enfrenta retos importantes por ineficiente protección y respeto a los derechos humanos. Estos son retos importantes. Por los altos niveles de impunidad, la inseguridad, la corrupción, por un sistema también ineficiente en la justicia penal y la falta de garantías a los derechos de las víctimas. Sí, es muy importante aquí hacer un recuento de lo que establece algún reporte de este organismo internacional, que realmente es un organismo no gubernamental, que hace investigación en materia de Estado de Derecho, ¿no? El One Justice Project. Este proyecto de justicia mundial ha reportado que México en el 2024 alcanzó la posición 118 de 142 países en materia de derechos humanos, pero ha venido bajando sistemáticamente. Debo decirte que en 2019, debo decirles a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que en 2019 ocupaban la posición número 99 y en el año 2023 en la posición 116. Ahora estamos en el 118 y esta pobre puntuación alcanzada el año pasado
del 0.41, una puntuación que va del 0 al 1, encontrando en los extremos el 0, la menor adherencia al Estado de Derecho, y el 1, a mayor adherencia a un Estado de Derecho. Aquí les quiero comentar que en impartición de justicia penal, en este año 2024, alcanzamos una puntuación del 0.25. En ausencia de corrupción, 0.27. En justicia civil, 0.37. En orden y seguridad, 0.52. En gobierno abierto fue donde registramos un mejor resultado, el 0.57, igual que en cumplimiento regulatorio. En límites al poder, el 0.43, y en materia de derechos fundamentales, el 0.47. Entonces, realmente encontramos que vivimos en una profunda crisis por la violencia, la impunidad, la corrupción, la debilidad institucional, por la falta también de transparencia, y esto trae consigo una fragilidad en la cultura de legalidad, un ineficaz sistema legal para garantizar seguridad y justicia, y esto, desde luego, desincentiva en el cumplimiento a la ley. Nos hace falta en este país generar una gran cultura por la legalidad de las autoridades y de los ciudadanos, porque de otra manera este Estado de Derecho siempre será muy débil. Sin duda, en este índice del Estado de Derecho de los años 23 y 24, que se hizo a las 32 entidades en nuestro país, se presentó como tendencia la contracción de la participación ciudadana, debilitando su intervención en la formulación de políticas públicas. Imagina que el nivel de participación ciudadana vaya en decremento y que su participación en la formulación de políticas públicas cada vez sea menor. Ese es un elemento de calidad democrática fundamental, la participación ciudadana. Lamentablemente ahí se está perdiendo terreno. También es muy importante ver que estas tendencias tienen que ver también con las altas tasas de homicidios, la incidencia y prevalencia de las actividades delincuenciales, y desde luego el debilitamiento de la garantía del debido proceso, así como este debilitamiento de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al Ejecutivo. Estos elementos también son muy relevantes. El derecho a la información que nos ha de garantizar la prensa, y la participación de la sociedad civil, que han de venir a fungir como un contrapeso al poder del Ejecutivo, y que en este momento lamentablemente se han venido debilitando. Debo comentar también que en estudios realizados en 2017 por el coordinador del Índice de Desarrollo Democrático en México, se entiende a la violencia, a la corrupción y a la desigualdad como los 3 flagelos graves para la democracia. En este tema se han denunciado el gran tema que se tiene en la corrupción, que se da en las élites políticas, el pago de sobornos para adjudicarse contratos, que me parece que es algo tan común en la vida pública de nuestro país. Te doy el contrato en la medida en que un 10, 15, 20, 30% de lo que yo pague me lo devuelvas en efectivo. Es gravísimo que este tipo de prácticas todavía se mantengan en un país donde efectivamente se muestra la fragilidad del Estado de Derecho. El tráfico de influencias políticas y empresariales, siendo una parte esencial los negocios y la contratación externa de contratos con el gobierno, como ya lo he señalado. Pero mira, en materia de derechos humanos, la expresión de derechos humanos apareció en México, en nuestra Constitución, en 1992, con este sistema de protección no jurisdiccional a los derechos humanos, ahí donde se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero realmente hasta la reforma de junio de 2011 es donde aparece un sistema
más integral de respeto, protección, garantía, promoción de los derechos humanos, partiendo de la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Esto qué significa? Esto significa que mientras que en Europa tienen más de 80 años en materia de predicciones jurídicas y políticas sobre derechos humanos, aquí apenas tenemos en México 14 años de un sistema constitucional que fue adoptado. Y por lo tanto, este esquema normativo joven no ha terminado de operar cabalmente y no se ha concretado en la realidad la eficacia del contenido constitucional. Por eso la igualdad y la libertad como derechos fundamentales, como derechos humanos, son elementos fundamentales de un contenido de la democracia de calidad. Significa que los derechos civiles y políticos deben estar garantizados por el Estado en la operación eficiente del Estado de Derecho para satisfacer el ejercicio pleno de estos derechos, así como de los derechos sociales, culturales y económicos, ecológicos, el derecho a la paz, el disfrute de los avances en materia de desarrollo tecnológico y de la protección a grupos minoritarios y vulnerables. Sí, es una afirmación categórica el sostener que la protección de los derechos fundamentales es la razón que legitima el Estado de Derecho, que su causa es la salvaguarda de los derechos humanos. De esta manera, el Estado de Derecho está vinculado al espíritu democrático de la ley, con implicaciones éticas para hacer viables las libertades, las prerrogativas de los individuos, para protegerles y establecer límites al poder público. Esto es llamado legalidad democrática, establecer límites al poder público. Fíjate que cuando se habla de soberanía hablamos de ese poder absoluto para autodeterminarnos y autolimitarnos. ¿Cuándo nos autodeterminamos? Cuando nos damos leyes. ¿Y cuándo nos autolimitamos? Cuando le establecemos límites al poder del Estado. Y esos límites, uno de los fundamentales es precisamente los derechos fundamentales. Ese es el límite al poder del Estado, al poder de las autoridades. Sin duda, otro de estos es efectivamente las facultades, las competencias, las atribuciones que les dan las mismas leyes y la Constitución a las autoridades, que no pueden hacer más allá de lo que ahí se indica, pero que muchas veces el poder político termina subordinando al poder jurídico. Así que por la necesidad de justicia y respeto a la libertad, nace el Estado de Derecho, que da por resultado al constitucionalismo y el respeto de los derechos fundamentales. Aquí la ley es la guía fundamental, que es producto de la soberanía y de la democracia de un país. Los derechos humanos son parte de las decisiones jurídicas políticas fundamentales, igual que en México lo es la forma de gobierno representativa, democrática, federal, laica. Estos son derechos políticos jurídicos fundamentales, como los derechos humanos, y esto le da una connotación de nuestra identidad, por lo que jerárquicamente son los pilares de nuestro organismo jurídico. Lo mismo que el juicio de amparo, también tendría ese carácter, esa relevancia, principio jurídico fundamental, que debe ser límite al poder reformador de la Constitución. Por eso, si los derechos humanos son un principio jurídico fundamental, jurídico y político, tenemos que ver que se positivicen. Es decir, que realmente en lo material puedan tener un impacto en la realidad que viven todos los mexicanos. Lamentablemente, tenemos un problema. Gozamos de poca eficiencia constitucional en materia precisamente de que esos derechos humanos estén siendo considerados como aquellos
que el Estado tendría que procurar, respetar, garantizar, además de promover. Es decir, tenemos en el terreno práctico una deficiencia legal de dimensiones constitucionales que trastoca el régimen democrático. ¿Hasta dónde entonces se observan y se cumplen en nuestro ser cotidiano en México estos principios fundamentales? Lamentablemente el resultado es negativo, es desfavorable, porque no hemos sabido traducir efectivamente nuestras convicciones y propósitos constitucionales. Sí, ya lo he reiterado, los problemas de México que México hoy enfrenta tienen que ver con la inseguridad y la violencia generada por narcotráfico, desigualdad social por la inequitativa distribución del ingreso y estancamiento económico, los altos niveles de corrupción e impunidad que dañan sensiblemente el sistema de justicia, todo ello convirtiendo a los derechos humanos, a la igualdad, la libertad y los derechos sociales en una quimera. Fíjate que en 2022 se registraron a 46.8 millones de personas pobres. Afortunadamente se ha reducido. Contamos alrededor de 52 millones de personas pobres, casi un 44% de la población mexicana. Afortunadamente, según el reporte del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hemos reducido, afortunadamente, el número de pobres en México, pero 46.8 millones de personas pobres son muchos millones. Y esto definitivamente trae consigo que los derechos humanos de estas personas se vean vulnerables. Y en ese sentido, se ha registrado que en 2024 casi el 30% de la población se entiende que está inscrita en una pobreza moderada y un 7.1 en pobreza extrema. Yo siempre he comentado que en este país es doloroso que todavía contemos con una población tan amplia, el 7.1% de la población en pobreza extrema. Si no diéramos tanto apoyo a tantas personas que no lo necesitan, que es importante para los votos, pero que no es importante para sacarlos de la pobreza extrema, algo mucho tendríamos que hacer. Es decir, eso me parece que en justicia social, eso denota que mucho tenemos que hacer en este país para sacar a la gente de esa pobreza extrema. No tienen hoy cómo atender sus necesidades de subsistencia. Así que el problema también se da en la pobreza laboral. Aquellos que trabajan pero que tampoco alcanzan a atender todas sus necesidades, que lo tenemos en un porcentaje de un 35.4%. Así que existen grandes deficiencias de los derechos sociales en su comparativo con los derechos civiles o políticos. Se requiere un nivel de riqueza social suficiente para sustentar los instrumentos que permitan concretar políticas de cohesión para los pobres y los marginados. Yo estoy en favor de los programas sociales, mucho se tiene que hacer ahí en materia de distribución equitativa de la riqueza pública, pero estoy en contra de que se pueda manejar de manera universal. Hay personas que tienen suficientes condiciones para atender sus necesidades por el desarrollo que han venido teniendo de su economía familiar, empresarial, y no necesitan programas sociales. El hacerlos universales no hace sino dilapidar un recurso que bien tendría que aplicarse para sacar a los mexicanos que se encuentran en pobreza extrema. Fíjate que han manifestado déjenme decirles lo que han establecido, pues, organismos internacionales, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha manifestado con preocupación la violencia y la impunidad en México. Altas tasas de homicidios. Fíjate, en 2022, la tasa de homicidios alcanzada en México fue del 25.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Debo decirte que el promedio en el mundo no rebasa el 7, ¿no? El 7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, estamos por encima de un poco más de tres veces. Una cifra así
Es bastante grave lo que tenemos en el país, ¿no? La impunidad generalizada. Se dice que solo el 1% de los delitos cometidos son juzgados. La tortura todavía se tiene como práctica común utilizada por los policías, por las fiscalías, por los soldados para obtener confesiones. Esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Se establece que dentro de los desafíos para la protección de los derechos humanos se hace énfasis en las miles de personas desaparecidas cada año y que las autoridades no tomen medidas básicas para su búsqueda y las crecientes amenazas y ataques contra quienes buscan a sus familiares. Fíjate, en junio de 2024 se reportaron poco más de 115,000 desaparecidos. Se denunció por parte del gobierno que eran cifras infladas, solamente para generarles desprestigio. Creo que después de una depuración decían que solamente teníamos 12,000 desaparecidos en el país. Bueno, sin duda tenemos un gran problema de desaparecidos en México. ¿Qué cifras encontramos de desaparecidos? Por ejemplo, se habla de una crisis humanitaria muy grave en la historia reciente de nuestro México, con 121,582 personas desaparecidos y no localizadas hasta enero de 2025. 121,582 personas. Se habla también de más de 72,000 cuerpos sin identificar acumulados desde 2006. Es decir, tenemos sí un problema porque además solo el 3% del presupuesto de las fiscalías se destina a servicios forenses. Se destinó en el 2018. Imagínate cómo se va a poder hacer un trabajo de búsqueda con tan bajo presupuesto para los servicios forenses por parte de las fiscalías. Pero lo más grave, los que buscan a sus familiares son atacados. Muchas veces pierden la vida. En los últimos años, 21 buscadoras han sido asesinadas. Esto es gravísimo. Esto nos retrata de cuerpo entero. Yo creo que sí tenemos la urgente necesidad de reflexionar de nuestra realidad y que podamos a través de la ley y de las políticas públicas que se instrumenten, el poder disminuir estos flagelos, que tendríamos que trabajar para que realmente tengamos resultados efectivos. Creo que en esta materia mucho tenemos que hacer. También se ha comentado precisamente de los ataques y asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos. Se ha comentado, por ejemplo, en el país se dice que en el sexenio que terminó en el 2024 se cerró con una cifra récord de 199,952 homicidios. ¿Cuántos se dieron en el periodo de Felipe Calderón? 120,463 y en el de Enrique Peña Nieto, 156,060 homicidios dolosos. Es decir, el récord lo tenemos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tristemente. En cuanto a los homicidios de periodistas, en el sexenio que concluyó, se dieron 47 homicidios a periodistas. Esto significa que el derecho a la prensa, a la libertad de prensa, el derecho a la información se ve altamente vulnerado. Se dice también que hay muchas agresiones contra la prensa a través de procesarlos, es decir, de llevarlos a los juicios de carácter civil, de carácter penal, incluso de carácter administrativo, como una forma de presión a una prensa libre. Lamentablemente, muchas veces esta labor de los periodistas se ha visto censurada desde las más altas tribunas en el país. Así que con respecto a los homicidios a defensores de derechos humanos y del medio ambiente, se habla de que en el sexenio pasado también se dieron 92 asesinatos de defensores de derechos humanos.
y a la alza agresiones diversas. Así que en materia de defensores ambientalistas, 102 ambientalistas y defensores han sufrido agresiones letales desde 2019. Así que tenemos también ahí un grave problema. A los que hacen labor periodística, a los comunicadores, a los defensores de derechos humanos y a aquellos también defensores del territorio, aquellos ambientalistas, pues esas actividades traen consigo afectaciones graves a su vida, a sus derechos humanos. La actividad política también tiene sus impactos en México, ¿no? Se dice que muchos territorios, lamentablemente ocupados por el crimen organizado, hacen que no lleguen a los cargos públicos, sino aquellas personas que pactan con el crimen organizado, diversos beneficios. Y los que no pactan, lamentablemente, pierden la vida. Así que en México han muerto dirigentes partidistas, aspirantes a cargos de elección popular o personas que están ejerciendo la representación en un cargo público después de una elección. En el periodo reciente se habla de 50 homicidios registrados de políticos, algunos muy graves que han sido noticia internacional por la manera en que han sido asesinados. Así que se habla también de atentados con arma de fuego, 15, que no terminaron en homicidio, secuestros, 11, y desapariciones también. Entonces, tenemos ahí todo un fenómeno muy delicado. La Organización de las Naciones Unidas, a ver, creo que me estoy extendiendo en el tiempo, ya voy a terminar, voy a agilizarlo, César. Sí. Fíjate que necesitamos que en México el sistema de justicia penal pueda garantizar la rendición de cuentas por violación a los derechos humanos. Eso lo establece el mismo artículo 1 de la Constitución. El Estado mexicano ha de investigar, sancionar todas las violaciones a los derechos humanos. Imagínate con tantas violaciones que tenemos, el Estado mexicano está prácticamente rebasado. Eso es grave. A mí me da mucha pena tener que decirlo. Más en un foro internacional, me da mucha pena. No quisiese que este país, mi país, tuviese este tipo de problemas de una baja calidad en la democracia, de una baja calidad en el Estado de Derecho, una gran fragilidad del Estado de Derecho y una gran vulneración a los derechos humanos. Así que tenemos que hacer un trabajo fuerte para alcanzar pues, los propósitos que se buscan. ¿Qué se busca? Pues se busca que tengamos a un país donde la libertad de expresión esté garantizada, donde los derechos humanos puedan estar ahí siendo protegidos y garantizados, donde se requiere precisamente que tengamos acceso a la justicia, que no haya detenciones arbitrarias, que no haya violaciones al debido proceso, que no haya tortura, que haya transparencia en el actuar de las autoridades, que se nos garantice el derecho a la información, que el derecho a la vida, que es el derecho por excelencia, fundamental, se garantiza para todos los mexicanos, no con esta ola de violencia que se vive que parece no tener fin. Si tenemos que hacer que la ley se aplique y que nuestra impunidad, imagínate nada más, se tiene que invertir mucho en organismos de procuración de justicia, las fiscalías. Hay un gran déficit en México de policías, hay un gran déficit en términos de los estándares internacionales de fiscales, de ministerios públicos, hay un gran déficit de jueces y de magistrados. El problema viene haciendo de que los presupuestos no se están destinando precisamente para que se nos dé seguridad y justicia. Y eso es bastante grave para este país. ¿Cómo vamos a abatir impunidad si de alguna manera los presupuestos se están orientando a otro tipo de acciones? Con un problema ahí lacerante, ¿no? El de la violencia. De tal forma que
yo quiero terminar, sí, señalando que en México los índices de impunidad, el estudio que hace la Universidad de las Américas de Puebla en México, el índice global de impunidad en México, nos ubica en el puesto 81 de 94 países. Ya lo hemos señalado, se estima que si acaso el 1% de los delitos realmente son castigados. Eso es bastante grave. Y luego la corrupción, porque se generan riquezas súbitas bajo la protección del poder público cuando alguien alcanza una alcaldía, una diputación, algunos otros puestos de elección popular, donde de alguna manera el enriquecimiento inexplicable se presenta. Esto afectando desde luego los programas sociales que tendrían que impactar para reducir la pobreza. En el índice de percepción de la corrupción, me entristece mucho este dato, pero en México se obtuvo una calificación de 26 sobre 100, es decir, nos ubicamos en el puesto 140 de 180 países. Esto significa que es la puntuación más baja registrada en México en la historia. El año 2024 se registra, según esta medición, como donde se ha dado la mayor corrupción en nuestro país. Así que debo terminar señalando que en materia de los procedimientos que configuran la democracia de calidad, México presenta un gran déficit en materia de Estado de Derecho. Hay un sesgo muy marcado en materia de cumplimiento a la ley. El autoritarismo y la arbitrariedad se muestran con cierta frecuencia en nuestro régimen como un elemento que viene siendo heredado del pasado, En materia de justicia, la impunidad, la inseguridad y la corrupción son de nuestros grandes males. Y los contrapesos entre los poderes públicos con frecuencia se desvanecen por la influencia de ideologías, reparto de escaños y posiciones en distintos poderes que neutralizan la libertad y la independencia que debe existir entre estos, por lo que en responsabilidad interinstitucional nos hace falta mucho camino por avanzar. Así que requerimos independencia, integridad y eficacia de los organismos encargados de la seguridad y la justicia. Los derechos humanos deben estar en el centro de todas las acciones del Estado, enfrentando las causas de la violencia y la desigualdad. Requerimos un país basado en la legalidad, la justicia, el orden y la paz. Así que a estos desafíos, mi generación y la generación que han de venir detrás de nosotros, hemos de darle buenos resultados a nuestros conciudadanos. Tenemos que trabajar por una cultura de legalidad, tenemos que trabajar porque realmente lo que establece la Constitución se cumpla cabalmente, tenemos que hacer que haya eficacia constitucional de sus principios fundamentales en materia de derechos humanos y que en ese sentido podamos tener un país donde realmente el humanismo florezca, el humanismo de la paz, de la solidaridad, de la tolerancia, de la inclusión, el camino que nos lleve precisamente a la justicia. Es cuanto, queridos amigos y amigas que nos han hecho el favor de escuchar. Muchísimas gracias. Mi querido hermano Margarito, te confieso que este es un momento muy especial. Yo me explico. No solo porque te he escuchado con mucha atención, escuché tu ponencia amplia, abarcadora, didáctica, objetiva, que inaugura de modo muy especial este Foro Internacional de Derechos Humanos, sino también, Margarito, que acabo de recibir una llamada mientras tú hablabas de mi hijo César, que después de decenas de sesiones de quimioterapia, después de mucho llanto, de muchas oraciones, nos comunica que sus últimos exámenes, y él lo recibió hoy por la tarde, está curado. Está curado del cáncer. Qué alegría, César. Qué Esto es bueno, me una da mucho alegría gusto.
es una alegría demasiado grande que se suma al éxito de tu ponencia y lo transmito a ti y a los demás, sobre todo a ti porque sé de la profunda amistad que nos vincula y sabemos nosotros que el verdadero termómetro de la amistad está en la sensibilidad y la participación del dolor del prójimo, ¿no? Cuando uno siente el dolor del prójimo, ¿no? La empatía y todo esto. Pero, Margarito, vamos a tu ponencia. Hablaste del sistema de justicia y te pregunto, teniendo en vista la importancia del Poder Judicial en la construcción del Estado de Derecho, ¿cómo ve usted la última reforma del Poder Judicial en México? Con preocupación, con mucha preocupación. El Poder Judicial tiene una función fundamental, revisar que realmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se ciñan a lo que establece la ley y la Constitución. Esto significa que el que es garante del cumplimiento de los preceptos constitucionales es precisamente el Poder Judicial. La última instancia en un tribunal constitucional lo tiene la Corte. Y la Corte, el Poder Judicial, no tiene por qué verse amenazado con verse subordinado a los intereses políticos. Al Poder Judicial le corresponde la protección de los derechos fundamentales de todos y cada una de las personas que se encuentran en nuestro país, nacionales o extranjeros, menores de edad o ciudadanos. Y yo creo que se tiene que garantizar un sistema democrático de derecho, la independencia, la imparcialidad, la autonomía del Poder Judicial, que lamentablemente se ve en riesgo cuando se establece una reforma a efecto de elegir, de votar a quienes han de ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros. Mira, este es un problema. Yo creo que la gran mayoría de los mexicanos no tienen interés por ir a votar el próximo 1 de junio, porque además, si a veces es tan complicado que puedan leer la historia de vida, el currículum de alguien que va a ser su alcalde o va a ser su diputado o va a ser su senador, pues aquí se habla que en algún momento van a tener que en una boleta revisar hasta 86 historias de vida profesional de quienes van a posiblemente que están aspirando a ocupar un cargo en la judicatura, ¿no? Como jueces, magistrados. Es un problema. Imagínate, se dice que van a tener muy poco tiempo para poder resolver. Es decir, el problema es que las personas que queden como jueces no atiendan precisamente lo que establezcan las leyes y la Constitución, sino las líneas que establece el poder político en turno. Y eso es bastante grave. Sí creo que lo debo ver con preocupación. Y yo creo que esto lamentablemente trae consigo un retroceso al desarrollo democrático de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque definitivamente no es la popularidad para ser juez. Es que tiene que ser un especialista, un doctor en la materia jurídica que le toque resolver los juicios. Debe ser un especialista en lo civil, en lo familiar, en lo penal, en lo administrativo, en fin, en todas las áreas. Yo creo que definitivamente esto pueda funcionar. O sea, ¿en manos de quién vamos a tener? Esto se dice que es para, de alguna manera, abatir la corrupción. Yo he visto cómo nuestro país, sí,
Hace muchos años vi una corrupción muy marcada en el Poder Judicial, hace muchos años, pero ha venido cambiando significativamente. Tenemos jueces y magistrados y ministros que son íntegros, que son probos, que son rectos, que son honestos. Hay también algunos, como en todas las actividades humanas, hay quienes definitivamente son personas sin probidad, pero no lo son todos. Así que este asunto de, mientras estoy de acuerdo con las posiciones del Poder Judicial, pues lo más importante es reformarlo y someterlo. Eso es uno de los grandes riesgos que tenemos en el país. Una pregunta que acabo de recibir después de tu respuesta tiene que ver con la elección de los jueces de segunda instancia. Esto vale también para los jueces de segunda instancia, los jueces que participen en las cortes superiores. ¿Puedes aclarar esto? Sí, bueno, la elección es para todos los jueces de primera instancia, en segunda instancia, para los órganos que controlen, digamos, disciplinamente a los tribunales, a los juzgadores, a los ministros. Es decir, es una elección que está haciendo de un porcentaje en este momento. Habrá otra elección en el 2027 para completar la reforma íntegra del Poder Judicial. Así que estamos todos llamados a elegir a estos juzgadores. Y vamos, de lo que existe, pues tendríamos que buscar que las personas que lleguen sí gocen de un gran prestigio, si tengan los méritos, porque aquí eso es muy, muy importante, los méritos. Se había avanzado mucho en la carrera judicial de este país. Para ser juez, habría que tener una carrera judicial y había que someterse a exámenes de oposición. Y con esto lamentablemente, van a llegar aquellas personas que por el voto, sin mayor mérito que ser electos, se piensa que con ellos es suficiente para impartir justicia. Ahí donde la vida, la libertad, el patrimonio y el honor han de ser salvaguardados, donde realmente se requiere a personas con alta capacidad académica y con un alto estándar en términos de prestigio y de honestidad. Roberto, yo pregunto a Roberto si hay algunas preguntas hechas por los participantes. ¿Hay? Eu vou No se olhar aqui escucha. no chat, César. Não, César, não há nenhuma pergunta no chat. No hay ninguna pregunta. Não. Bueno, entonces, Margarito, yo recibí 2 o 3 preguntas que me llegaron también por WhatsApp. Entonces, permítame, Roberto, para que pueda leer estas preguntas que llegaron a mí de estudiantes de Derecho y de abogados. ¿Puede regresar al doctor Margarito? Doctor Margarito, una pregunta. Sí, sí, señor. ¿Quién es, una pregunta hecha por un estudiante de Derecho, quién es competente para juzgar a un Estado por violación de los derechos humanos? Bueno, en México, después de la reforma de junio de 2011, entró en boga este sistema internacional de defensa de los derechos humanos a través de la convencionalidad. En función de que México ha firmado la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos juzga al Estado mexicano, lo ha juzgado, lo ha sancionado,
le ha ordenado de reformar la ley, por ejemplo, en materia de prisión preventiva oficiosa. Lamentablemente, a pesar de las indicaciones que ha dado la Corte, no han sido atendidas. Ha habido, obvio, el gobierno muchas veces ha tenido que atender estas condenas que se han dado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a últimas fechas esto ya no está siendo así, lamentablemente. Si no se atienden por parte del Estado mexicano el respeto a los derechos humanos que están consagrados por los tratados internacionales, ratificados así por México, es un problema que se ventila. Más bien estos problemas se ventilan ante estas instancias internacionales, y es ahí donde se han dado las condenas al Estado mexicano, por el caso de desapariciones forzadas, por el caso también de la tortura, por el caso de la preventiva oficiosa, por tantas arbitrariedades que lamentablemente la autoridad mexicana no ha juzgado ni ha sancionado por violaciones a derechos humanos. Así que tenemos un sistema interamericano que hoy por hoy pues está en franca duda de hasta dónde esta convencionalidad, esto que significa que los jueces han de siempre atender sobre todo a lo que establece la Constitución en materia de derechos fundamentales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se ha tratado muy por encima de disposiciones que les contravengan. De tal manera que esperemos que realmente ese sistema de justicia, este sistema de defensa de los derechos humanos interamericano pueda surtir sus efectos a efecto de que esa instancia realmente sea nuestra última instancia para corregir todas las violaciones que en este país no se castiguen, que implica omisión de la autoridad y que vengan a ser sancionadas por estos tribunales internacionales. Yo hago voz porque este sistema que entró en boga en el 2011, pues pueda traer consigo grandes beneficios con el respeto precisamente a su potestad jurisdiccional y al impacto que ha de tener en materia de el respeto por parte de las autoridades mexicanas de sus determinaciones. Perfecto. Hay dos preguntas que llegaron. La primera es la siguiente. En México hay la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. ¿La actuación de estas comisiones es efectiva? Mira, en nuestro país siempre hemos tenido un gran problema. Independientemente del partido político que gobierne a este país, siempre cuando se ve cuáles son los requisitos que debe poseer un ombudsman, un defensor de los derechos humanos, que ha de tener amplísima independencia, gran honorabilidad, que ha de tener una posición imparcial con relación de las influencias políticas para que éstas no vengan a contrarrestar sus determinaciones de presentar precisamente recomendaciones a las autoridades para el respeto de los derechos humanos. Lamentablemente, siempre en la mayoría de las veces, tampoco quiero decir que siempre, pero en la mayoría de las veces se buscan a incondicionales. Sí, los que tienen el control del poder ejecutivo siempre buscan tener incondicionales en estas, al frente de las comisiones, tanto estatales y algunas veces en las nacionales, en estos organismos. Eso es bastante grave. Es decir, parece que son recompensas a
al apoyo a ciertas causas políticas, más que se esté vigilando el perfil ideal, idóneo, para estar al frente de estas comisiones estatales y nacionales de derechos humanos. Simplemente es tener ahí a los incondicionales. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Pues que aun cuando haya violaciones a derechos humanos, estas se ven matizadas, porque no hay realmente el interés de la denuncia y de la presentación de las recomendaciones para que estas violaciones sean subsanadas. Sí, creo que es bastante grave. Lamentablemente, en nuestro país, siempre el control político busca controlar absolutamente todo, y en ellos también las comisiones de los derechos humanos. La última pregunta que nos llegó es de un juez cearense. Él pregunta al doctor Margarito, leyendo, como lo hago con frecuencia, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, se tiene la nítida impresión de que México contempla los elementos esenciales de un Estado de Derecho moderno. ¿Cómo se explica, en tu opinión, este abismo que existe entre lo que está previsto por la Constitución mexicana y la realidad de tu país? Yo diría que lo explica es la subordinación del poder político al poder jurídico. Lamentablemente, el autoritarismo y la arbitrariedad han sido signos que han acompañado a la historia de nuestro país. El que hubiésemos tenido por muchos años un partido hegemónico de Estado, un partido que estuvo gobernando cerca de 70 años en el gobierno, donde de alguna manera el Ejecutivo tenía facultades constitucionales y metaconstitucionales, es decir, era el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el jefe del partido, y donde tenía todo el poder absoluto para poner gobernadores, alcaldes, es decir, de alguna manera hemos tenido este problema de que esta eficacia constitucional de nuestros postulados no se ha tenido la voluntad democrática de realmente hacerlos operables, es decir, de positivar los postulados de nuestra Constitución. Y esto es bastante grave, porque esto tiene que estar acompañado. Una ley tiene que estar acompañado muchas veces en la administración pública desde políticas públicas, y esas políticas públicas tienen que estar respaldadas por presupuestos. Y lamentablemente en esos flagelos en los que yo he señalado, en los que estamos inmersos, lamentablemente no están considerando precisamente el que podamos ir en camino de un desarrollo democrático que le permita a este país vivir en la legalidad y particularmente en un de constitucional democrático. Es decir, ¿cómo se explica? Pues que tenemos una constitución que realmente es brillante en sus postulados, muchos derechos sociales que parecen ser promesas para el futuro, un futuro que no sabemos cuándo va a llegar, y que el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, hoy en día se habla que un poco más de la mitad de los que venían teniendo asistencia al servicio de salud los han perdido. Es decir, el acceso a la salud en este país también está enfrentando una seria crisis. Y así, cualquiera otros de los derechos sociales, culturales, económicos y muchos de los civiles y políticos se ven afectados. De tal forma que lo que le explica es que no tenemos autoridades que tengan un perfil democrático. No se tiene un perfil democrático. Si yo tengo un perfil democrático, voy a dejar que en las comisiones de los derechos humanos esté alguien con alta probidad, con una gran calidad académica, que goce de gran independencia, para que si me tienen que acusar por mis acciones de gobierno, yo la reciba con beneplácito y la rectifique. Pero no es el manejo. El manejo es los que están conmigo, hemos de disfrutar del poder, y vamos a arrasar con todo lo que se oponga en contra nuestra. Es decir,
Al final lo que requerimos es concentrar el poder. Concentrar el poder es una de las prácticas más nocivas de nuestro país y estamos precisamente en camino de concentrar cada vez más poder. Es decir, más limitada la oposición política, participación de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas, un desvanecimiento y debilidad de la prensa, etcétera, etcétera. Concentración del poder para controlar el Ejecutivo, las fiscalías y vamos, el riesgo de que se pueda controlar el Poder Judicial. Sí creo que el problema del país es la concentración del poder y el que nos hacen falta perfiles de personas con un alto ideal democrático que se pueda defender en los hechos para que de alguna manera lo que es y la Constitución sean cabalmente cumplidos. Margarito, yo puedo decir que no podría haber sido mejor la elección. Es decir, elegí tu nombre para abrir, para iniciar el Foro Internacional Virtual en Derechos Humanos. Te agradezco mucho, Margarito, en mi nombre personal, en nombre de Roberto Albuquerque, que nos da la atención y interviene para garantizar la realización de este evento. En nombre de Paulo Dugón, el director, el presidente del comité ejecutivo, así como a los participantes, Adela González, José David Arroyo, Jessica González, Manuel Vidauri Arechiga, Renato Augusto y Tania Olguín. Considerando, sin embargo, Margarito, que este número va a multiplicarse, porque este evento está grabado, ¿no? César, há uma pergunta aqui de Adela Gonzalez, ela colocou agora. Así, ¿habrá tiempo? Entre no chat, meu amigo, aí tem chat. Está em espanhol. Ya ves, Chat, lá el embaixo. chat. Abra aí, você vai ver a pergunta dela. Ah, sí. Hay algunas manifestaciones de elogio, ¿no? A Margarito y una pregunta final de Adela González que dice, ¿qué caminos deben seguir en este momento las barras de abogados, los jugadores, los ciudadanos en general para proteger a la imparcialidad de la justicia? De cierto modo, durante tu intervención ya respondiste a la pregunta de Adela, pero si quieres agregar algo, Margarito, por favor. Yo creo que todos los actores, las gremiales, las barras de abogados, los colegios de abogados, las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, siempre tenemos, bueno, la academia por naturaleza tendrían siempre que estar haciendo escrutinio de lo que está pasando en nuestro país, es decir, haciendo un balance de cómo están ocurriendo las cosas. Sí creo que el panorama no es nada halagüeño, pero sí creo que todos los actores sociales tenemos que participar emitiendo puntos de vista, sobre todo para rectificar aquellos equívocos, aquellos errores que se puedan ir presentando. Muy valiosa, el acceso a la justicia, todo lo que tiene que ver con, con que todos tengamos la posibilidad de que nuestros derechos sean respetados y que vivamos con un sistema eficaz en la justicia civil, en la justicia penal, en la justicia en otros órdenes, en otras materias de derecho. Tenemos que estar ahí, la academia, barras de abogados, todos teníamos que estar buscando que realmente la justicia opere de manera independiente, imparcial y sobre todo en defensa de los derechos humanos. No han de ser las políticas públicas que dicte de pronto el Ejecutivo, lo que a ultranza ha de ser defendido por ellos,
por quienes representan este tipo de políticas y que puedan verse secundadas por los juzgadores. Los juzgadores tienen que estar sobre todo protegiendo a los ciudadanos en sus derechos. Gravísimo que el juicio de amparo haya tenido ahora una reforma donde los efectos generales ante una norma inconstitucional no puedan ser atendidos como venían siendo atendidos. Es decir, ahora tienes que ampararte para que se te proteja cuando se afecten tus derechos en aquellos efectos generales que la misma ley establecía. Eso es una restricción significativa y al principio de depresividad de los derechos humanos en México. Pero esa es la tendencia, es una tendencia que no favorece un sistema real de protección y garantía de los derechos humanos. Todos tendríamos que manifestarnos, yo creo, ¿no? Yo creo que habrá que ver qué pasa con la elección de jueces y magistrados. Se cree que va a haber muy pocos votantes. Algunos estiman un 7, 8%. Vamos a ver cuántos votan. Pero el asunto es quiénes van a ocupar esos cargos. Y esperemos que lo hagan con probidad, con independencia, con imparcialidad y siempre procurando defender y garantizar, respetando los derechos humanos. Mi querido Margarito, ya es tiempo de terminar este evento. No podríamos quedarnos aquí durante horas escuchándote, pero nos avisa Roberto Albuquerque que ya es hora de concluir. Te agradezco la bellísima intervención y espero que podamos vernos muy pronto en mi segunda patria, México, en julio de este año. Un gran abrazo desde Así será. Fortaleza. Gracias. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, César. Gracias a todos los amigos. Gracias por sus felicitaciones. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Y aquí las cosas que tenemos que ir trabajando desde la academia, que son los retos y desafíos que nos toca cumplir en nuestra vida. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.